Hola a todos, soy Héctor, inversor en dividendos, conocido por algunos como Mr. Dividendos, y hoy vengo a hablaros de por qué invierto en dividendos. Después del último vídeo en el que expliqué un poquito mi estrategia basada en un 95% o quizás más en empresas que reparten dividendos, hoy voy a explicar el por qué llegué a este tipo de estrategia y por qué creo que es la mejor estrategia posible, al menos para mí. El primer motivo es claro, recibes una renta. Al invertir en empresas que reparten dividendos, recibes continuamente una renta, ya sea anual, semestral o trimestral, depende de las empresas, lo que hace que desde que inviertes dinero en esa empresa ya estás recuperando un retorno en forma de renta y te asegura ganar algo de dinero. Además, al tener esta renta, puedes reinvertirlo en acciones de esta misma empresa o de otras, depende de las circunstancias, y aprovechar el interés compuesto. Todos sabréis lo que es el interés compuesto, para el que no lo sepa, es el beneficio que se genera al reinvertir año tras año el dinero que ganas en rentabilidad sobre el capital inicial. Es decir, si tienes un capital inicial de 10.000 euros y tienes una rentabilidad anual del 10%, ese 10% lo vuelves a reinvertir, ya tienes más de 10.000 euros, al segundo año haces lo mismo, vuelves a reinvertir ese 10% sobre ese, en este caso, 11.000 euros, lo que haría que continuamente ese capital fuera aumentando, esa rentabilidad del 10% fuera cada vez mayor sobre un capital mayor y fueras acumulando exponencialmente dinero. Además, al cobrar una renta, psicológicamente es mucho más llevadero invertir en dividendos que hacerlo en empresas que no reparten dividendos. ¿Por qué? Imaginemos que el mercado cae a plomo, por ejemplo un 40%, tú inviertes unos 10.000 euros justo antes del desplome, resulta que tu operación se queda de repente en un valor teórico de unos 6.000 euros. Si lo has hecho en empresas que no reparten dividendos, psicológicamente es muy duro, porque tienes la sensación de que has perdido 4.000 euros, cuando realmente no es así, porque mientras tú no cierres la operación, la volatilidad del mercado no te perjudica, tú no pierdes el dinero hasta que cierras la operación. ¿Qué pasa? Que si en este caso tu inversión de 10.000 euros ha bajado a un valor teórico de 6.000 euros, si cobras en esos momentos dividendos, vamos a suponer un 7, un 8%, por ejemplo 700, 800 euros anual, es psicológicamente mucho más llevadero, tiene más probabilidades de que aguantes sin cerrar las operaciones que en empresas que no reparten dividendos, en cuyo caso la presión psicológica puede ser mayor y acabaría cerrando muchas de las operaciones perdiendo dinero. Además, reduces el riesgo. ¿Por qué? Porque si tú recuperas una renta del dinero que inviertes inicialmente, estás recuperando parte de tu capital, por lo que el riesgo cada vez que cobras dividendos es sobre un capital menor, lo que hace que el riesgo de perder toda tu inversión se vaya reduciendo año a año. Además, al invertir en dividendos tampoco renuncias a inversión value, como algunos lo llaman. Puedes invertir, por ejemplo, como hago yo, un 95% y quizás 96% en dividendos y dejar un 3-4% en inversión value en empresas que no reparten dividendos esperando una revalorización de su cotización o incluso haciendo trading intradía o intrasemanal o intramensual. Yo a veces hago trading, pero con operaciones que dejo abiertas durante unos días o unas pocas semanas. Eso hará que mates el gusanillo, entre comillas, de realizar operaciones más a menudo sin poner en riesgo tu capital, ya que si te sale mal solo estarías arriesgando, en mi caso, como máximo un 1%, y hace incluso que psicológicamente te ayude a invertir mejor haciendo ese trading. Además, puedes realizar esta inversión de manera muy fácil. Los conocimientos que necesitas para invertir en empresas con dividendos no son muy complicados, no necesitas una ingeniería o un máster para realizarlo,
Solo tienes que dedicar algo de tiempo en entender cómo se analizan las empresas financieramente, sus valores fundamentales, su cuenta de resultados, sus balances, su cash, su flujo de dinero en efectivo y entender cómo afecta esto en el valor de las empresas. Además, con unos ligeros conocimientos en análisis gráfico, análisis técnico, unos muy básicos. Yo únicamente uso, como muchos inversores en dividendos, la media móvil de 1000 sesiones. Cuando el precio de la empresa que te interesa está por debajo, indica que puede ser un buen precio si los fundamentales acompañan. A veces cuando son empresas muy buenas como Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, que son las conocidas como blue chips, empresas de gran calidad que llevan décadas dando buenos resultados, puedes comprar cerca de la media móvil de 1000 sesiones sin que baje por debajo, ya que es muy difícil cogerlas por debajo porque muy poca gente vende. Incluso con la media de 200 sesiones, cuando se cruza con la de 1000 sesiones al alza, puede ser un buen momento. También puedes usar soportes. Incluso yo uso también bastante los soportes de los canales, cuando un precio va durante semanas, meses, años, así, aprovechar uno de los soportes de la parte baja del canal. Pero bueno, lo que quiero decir es que los conocimientos que necesitas no son muchos, no son demasiados, no tienes que estar años y años estudiando. Obviamente, mientras más tiempo lleves investigando, invirtiendo, más aprenderás, pero es una inversión bastante sencilla. Además, puede resultar una inversión pasiva, lo que la mayoría de personas buscamos, la libertad financiera con ingresos pasivos. Al principio no, ya que tendrás que formar tu cartera, tendrás que investigar las empresas, será algo más activo, pero a lo largo de los años, cuando acumulas empresas, cada vez harás menos operaciones porque tendrás empresas sólidas en cartera. No necesitarás investigar tanto, incluso puedes que estés meses sin realizar ninguna operación. Se puede convertir en unos ingresos muy pasivos, que es lo que la mayoría de personas busca. Aparte, ganas dinero con estos dividendos mientras posees las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienes que vender las acciones para ganar dinero, como es el caso de la inversión value o el trading. Ganas dinero mientras posees las acciones y puedes con estas acciones guardarlas para que dentro de 10, 20, 30 años venderlas y tener un patrimonio, un dinero líquido en efectivo que te puede solucionar mucho la vida. Incluso puedes dejarlo en herencia a tus hijos, a tus nietos, etc. Y además va aumentando el patrimonio poco a poco debido a lo que he hablado ya del interés compuesto. Si a eso añades que posiblemente si tienes muchos años estas empresas en algún momento sufrirán revalorizaciones al alza y tu patrimonio se puede ver multiplicado si todo va bien. Además, como decía antes, si hay una bajada del mercado, puede ser psicológicamente mucho más llevadero, te puede ayudar a no vender, ya que es muy importante no vender en los malos momentos, porque el peligro de esta estrategia es que psicológicamente sufras cuando el valor de las empresas baja demasiado y acabes vendiendo en un mal momento. Hasta que no vendas, hasta que no cierres las operaciones, no pierdes el dinero. Mientras sigas en posesión de las acciones, la pérdida es teórica, no es práctica. Solo pierdes o ganas dinero en el sentido de value cuando cierras las operaciones, pero mientras las tengas en tu poder vas cobrando dividendos sin perder ese dinero y sin que te perjudique realmente ese descenso de valor teórico. Si hay una subida, lo mismo, vas cobrando dividendos, lo que aumenta el valor de tus acciones. Puedes aprovechar la subida inesperada o oportunidades únicas de revalorización de algunas empresas que se multiplican por 3, por 4, por 5. Puede pasar si tienes acciones durante años. Y usar ese dinero de más para apalancarte y comprar más acciones todavía, lo que puede acelerar el proceso de tener un buen patrimonio. Además, a la larga, si la renta irá subiendo, puedes tener incluso un segundo sueldo gracias a estos dividendos. Si vas acumulando un buen patrimonio, incluso vivir de ellos. Para hacer esto tienes que hacer las cosas bien, tienes que esperar tiempo que se revaloricen las empresas, que se revaloricen los dividendos, ir haciendo bien las cosas, ir actualizando tus carteras, sacando las empresas que no tienen ya tan buenos fundamentales, añadiendo algunas nuevas, reinvertir en buenos momentos, en buenos precios
y puede que incluso poder vivir de ellos con el paso de los años, de una década, 2 décadas, depende de cómo vaya la situación. Además, si lo comparamos con otros tipos de inversión, como por ejemplo los inmuebles, las acciones no tienen roturas, no tienen deterioros, no se rompe nada, no se rompe la nevera, no tienes inquilinos que pueden dejar de pagarte, no pueden entrar ocupas a robártelo, no tienes impuestos de IBI, no tienes impuestos de basura, no tienes que pagar agua y luz, no tienes impuestos de posesión, simplemente los impuestos de recibir los dividendos, que es impuesto parecido a impuesto sobre la renta, que es lo único que tienes que pagar en cuanto a fiscalidad de los dividendos. Además, una de las cosas que más me gusta es que puedes diversificar en muchísimas empresas. Hoy en día, gracias a que las comisiones de los brokers han bajado muchísimo, incluso algunos brokers no tienen comisiones, aunque cuidado con esto porque tienen spreads, que son la diferencia del precio en el que tú compras y en el que están. Por ejemplo, si una acción está a $10 o 10 euros, el broker no te lo vende a 10, sino a 10,50. Esos 50 se lo quedan ellos por el riesgo que tienen del cambio de precio en el momento en el que tú compras y llega al mercado, y además es una forma para ellos de ganar dinero, sobre todo cuando no cobran comisiones. Entonces, debido a esto, a que el precio de las comisiones en general ha bajado mucho, puedes hacer operaciones muy pequeñas, muy pequeñas. Yo he hecho operaciones incluso alguna vez de 20 euros nada más, para tener controlada una empresa que me gustaría invertir en el futuro de manera más importante, más abundante. Esto hace que puedas tener un 1, un 2, un 3% de tu cartera en cada empresa, tener 20, 30, 40, 50, incluso yo conozco personas que tienen más de 100 empresas en las que tiene invertido su dinero, y todas empresas con dividendos. Esto te va generando una renta con poco, entre comillas, poco riesgo, porque el riesgo nunca es nulo. El peligro en este caso sería que la bolsa se desplomara, que desapareciera, que las empresas desaparecieran, que la economía global fuera un desastre. Pero ahí no se lo perderíamos los que tenemos invertido dinero en bolsa, sino todo el mundo prácticamente, porque la gente perdería su trabajo y demás. Entonces, para resumir, estos son los motivos principales por los que creo que invertir en dividendos es la mejor opción, por lo menos para mí. Esto no es una recomendación de que inviertas en dividendos, ni de que compres, ni que vendas, ni que gastes dinero, nada. Yo soy un inversor particular, un inversor privado, yo no soy gestor de fondos, no soy asesor financiero, no soy asesor fiscal, solo comparto contigo mis ideas y mi forma de invertir para que tengas una información más en tu vida, pero tú debes ser responsable de tus acciones, de tus inversiones. No inviertas porque yo te diga que lo hagas, ni porque nadie lo haga. Investiga, estudia, aprende, convéncete de lo que te gusta para invertir, lo que es mejor para ti, o si no quieres invertir, pues no inviertas. Pero que quede claro que no te quiero convencer de nada, solo te cuento mi experiencia, mi opinión, y mi opinión es que la inversión por dividendos es la forma que más clara veo para generar un patrimonio a la larga y para tener tu dinero invertido sin grandes riesgos más allá de la volatilidad y fluctuación del precio de las cotizaciones. Nada, espero no haberme olvidado de nada de lo que quería decir. Si quieres, sígueme, estoy aquí para responder cualquier pregunta. No dudes en dejarme comentarios, en preguntarme, incluso por privado, no me importa, yo voy contestando cuando puedo a todo el mundo. Y nada, un saludo, muchas gracias y a por todas. Buen día.